Hola, me complace saludarlos. Mi nombre es María José Rolón. Mi equipo de trabajo está conformado por Lady Álvarez, Dayana Daza, María Fernanda Herrera y Dorainis Guerra. En el día de hoy estaremos abordando un caso etnográfico realizado por la doctora Derciluz Mendoza, titulado Prácticas artesanales de la etnia Wayuu. Esta investigación se realizó en Riohacha, La Guajira, Colombia. La comunidad con la que se trabajó fueron la etnia Wayuu. La población que se delimitó fueron 15 artesanos. ¿Por qué se delimitó de esta forma? Debido a que en Colombia hay mucha variedad y diversidad de artesanía, y entonces esta investigadora comenta en su trabajo de que sería muy complejo hacer un trabajo generalizado con todos los artesanos a nivel nacional. Entonces por eso se seleccionó esta población Wayuu. Y también porque a nivel del mercado laboral en cuanto a la producción de artesanías, pues esta comunidad se destaca, así como otros grupos indígenas. ¿Por qué? Porque estos grupos plasman sus costumbres y sus creencias ancestrales en sus trabajos. Entonces esto hace de que ellos tomen un posicionamiento en la base económica del país. Esta investigación tenía como objetivo hacer una aproximación de las prácticas artesanales de la etnia Wayuu. Para esto, ellos utilizaron una metodología cualitativa a través del método etnográfico, donde se hicieron entrevistas a profundidad y observación directa natural acerca de cómo ellos laboraban, cómo ellos trabajaban, cómo eran sus prácticas diarias en cuanto a la artesanía. Entonces podemos decir de que el objetivo de ellos sí se cumple, porque dan respuesta a cómo están esas prácticas de los artesanos. Incluso nos dicen que desde el 2013 hasta la época actual, pues ellos han ido llevando a cabo estrategias de marketing, como lo son dinamizar con la población, con los compradores, a través de las plataformas virtuales, con dos finalidades. La primera es promocionar el producto, claramente, y la segunda es llevar un mensaje de qué, de perseveración y conservación de sus costumbres, que es lo que finalmente destaca su producto. Hola, yo soy María Fernanda Herrera Medina, un gusto saludar. Me permito seguir con el curso de la sustentación y explicar las fases que sustentan el desarrollo de este estudio etnográfico. Como primera fase, como lo podemos ver en la presentación, tenemos de que es la definición del objeto de estudio y las especificaciones en cuanto a las variables. Encontramos entonces que el propósito de este estudio etnográfico es interpretar todos aquellos hallazgos en relación al contexto. También consideramos de que esta comunidad etnia Wayuu tiene un sinnúmero de dificultades socioeconómicas, lo que le permite a los investigadores desarrollar estrategias para contribuir a la socioeconomía de su propio bienestar. Entonces, como ítem de esta primera fase encontramos de que conviene hacer reuniones con más de 2 sociedades. Entonces aquí encontramos los artesanos y tejedores de la etnia Wayuu, comerciantes mayoristas, consumidores y el apoyo total por parte del SENA. Como segundo ítem de esta primera fase está de que se deben de hacer reuniones preliminares, establecer las estrategias y técnicas que se van a usar. Vemos que efectivamente esto sí se cumple y lo sustentamos bajo de que este estudio demuestra una gama bastante amplia en cuanto al desarrollo de las técnicas de las actividades productivas y las artesanías que se desarrollan. Asimismo encontramos de que es una investigación cualitativa, puesto que permite interpretar la subjetividad de los habitantes, basado en un método etnográfico y en sus pilares de la antropología y la etnología, para comprender todos los datos significativos. Asimismo, los investigadores hicieron uso de entrevistas, de la segmentación de mercado, y como estrategia usaron un video donde se grababan todos los escenarios para potenciar aquellos donde podía mayormente haber más consumo de los productos que se estaban comercializando. En cuanto a la segunda fase, que es el estudio piloto en base a las ideas preliminares, vemos de que no se cumple. En este estudio de caso etnográfico no hubo un hallazgo, un antecedente previo que
permitiera predecir lo que posteriormente pues se iba a obtener. Por ende no se cumple. Tampoco vemos que hay una cronograma en cuanto a las estrategias, en cuanto a las actividades. Vemos que ellos mismos las desarrollan, pero no hay una secuencia ni un orden. Bueno, como dice la plantilla, la fase C, la fase 3, la realización de estudio piloto sí se cumple dentro de la investigación del caso de nosotros, ya que fue tomado o fue hecho a base de la recopilación de evidencia y de material teórico con la finalidad de llevar a cabo el estudio de la economía de las etnias wayuu. Dentro del caso, para el inciso 1 de la fase C, la réplica del estudio piloto pues no se cumple, ya que toda la investigación que se hizo y la recopilación de material fue netamente con la finalidad de llevar a cabo el estudio principal, que es el estudio piloto. Por eso este inciso de esta fase no se cumple. Bueno, para el inciso de la fase C, el inciso 2, eliminación de las principales fuentes de invalidación interna. No se cumple, ya que dentro del estudio no se busca eliminar otros postulados, sino que por el contrario lo que se busca es dar a conocer y explicar cómo es el comercio de las etnias wayuu y cómo es el desarrollo de ese material que lleva al comercio dentro de su etnia. Para la fase D, refinación del análisis e interpretación y publicación de los resultados, encontramos que dentro del caso sí se cumple, ya que estos buscaron dar a conocer la interpretación, análisis y resultados de las entrevistas que se realizaron dentro del estudio actual. Para el inciso 1 de la fase de investigadores de culturas distintas, no se cumple, ya que dentro del estudio quienes intervinieron en el análisis de la investigación fueron los mismos autores que hicieron o llevaron a cabo el análisis. O sea, no intervinieron otros investigadores a hacer el análisis, otros investigadores de culturas distintas, no, por el contrario, este análisis fue hecho por los mismos realizadores de la investigación. Bueno, para el inciso 2 de la fase D, eliminación de otras cuestiones y problemas que deban ser investigados más a fondo, sí se cumple, ya que sí hay eliminación de otras cuestiones de la economía de la etnia wayuu, y también, según los investigadores, se dice que hay problemas que deben ser investigados más a fondo para un mejor desarrollo de la economía de la etnia wayuu. Pudimos determinar cuáles aspectos tienen cumplimiento. El primer aspecto es el muestreo. La población inicial estuvo conformada por la etnia wayuu de Riohacha, La Guajira, y la muestra quedó conformada por 15 individuos y estuvo repartido de la siguiente manera: 8 artesanas wayuu ubicadas en diversos sitios de Riohacha, 3 comerciantes, 3 consumidores y un coordinador del SENA que ha estado durante mucho tiempo en constante interacción con este grupo social. El siguiente aspecto metodológico que tiene cumplimiento es la discriminación de variables culturales. En este aspecto se realiza una comparación entre la etnia wayuu como productora artesanal de sombreros y mochilas y otras comunidades de Colombia, como son en Boyacá y Bolívar, donde se producen artesanías en fique, hamacas de diversos colores y sombreros volteados. Asimismo, se realiza una comparación con México al tener en cuenta que en este país también existen comunidades indígenas dedicadas a la producción de diversas artesanías. El siguiente aspecto metodológico que tuvo cumplimiento son los aspectos éticos, dentro de los cuales resaltan 2 ítems que son: primero, el significado que puede tener esta investigación para otras culturas y países. Aquí resaltamos la importancia de esta investigación para México al tener en cuenta que existen dentro de este país comunidades indígenas que aún se dedican a la producción de diversas artesanías. El siguiente ítem que se cumpla dentro del aspecto ético es el desarrollo constante de la interacción mutua. En este ítem podemos decir que tiene cumplimiento
pues los investigadores trabajaron en conjunto con la población, con la etnia wayuu, para llevar a cabo esta investigación con éxito. El siguiente aspecto que tuvo cumplimiento es el tipo de investigación, donde podemos mencionar que esta investigación es de tipo descriptivo, pues los investigadores se encargaron de describir cómo piensan, sienten y actúan los miembros de la comunidad estudiada, en este caso los miembros de la etnia wayuu. Para concluir esto, la psicología es una ciencia que se sustenta en la investigación científica. Por tal razón, el realizar un estudio etnográfico se favorece nuestras competencias en investigación con la finalidad de conocer desde la perspectiva transcultural las diferentes categorías y o dimensiones que se emergen en las prácticas del mercado artesanal en la etnia wayuu, tales como producción del comercio artesanal, tipos de negociación y contextualización del mercado. En relación con lo anterior, la investigación transcultural, de acuerdo con Vázquez 2005, nos brindó la posibilidad de poder reconstruir a través de un marco conceptual y o valorativo en el que una sociedad lo ubica. Y de igual manera, desde las categorías cognitivas, respetar el contexto histórico y cultural que es extraño y desconocido, como en este caso la ética wayuu, quienes se caracterizan por tener su propio marco de referencia y por ende una identidad de cultura propia, creencias, costumbres, tradiciones y diversas prácticas propias de su población. Asimismo, pues es importante tener en cuenta que este tipo de investigación está orientada a la elaboración de hipótesis en generales y específicas para las culturas implicadas. Esto sin llegar a distorsionar una meta en común y articulada. En consecuencia, lo que se buscó mediante la realización de este estudio etnográfico fue comprender la variación de conducta humana y los aspectos uniformes y culturalmente generales de esa conducta del pueblo wayuu. Por ende, con el propósito de cumplir con lo anterior, se siguieron unas fases, las cuales son características de este tipo de investigación y o estudios, que en su orden fueron definición del objetivo de la investigación y especificación de las variables transculturales. Esto consistió en hacer una interpretación detallada en los principales hallazgos contextuales y a partir de las dificultades socioeconómicas, ya que esto es una realidad en la que los pueblos indígenas, el estudio piloto para el ensayo de ideas con carácter preliminar se llevó a cabo con la finalidad de poder evidenciar o no algún antecedente investigativo que permitiera conocer las principales generalidades con respecto a las prácticas artesanales en la etnia wayuu. Por último, la realización del análisis e interpretación de público y publicación de resultados fue de utilidad porque por medio de la entrevista se pudo identificar la necesidad de que se investigue más a fondo el desarrollo comercial en la etnia wayuu. Y finalmente, la realización de este estudio etnográfico deja diferentes apreciaciones y percepciones obtenidas mediante nuestro rol de investigadores, ya que se buscó, además de hacer una identificación de diferentes variables transculturales, conocer y abordar realidades significativas en la etnia wayuu, teniendo en cuenta su desarrollo social y entorno cultural, lo cual nos permitió tener una aproximación sobre cómo se encuentra el mercado artesanal en la actualidad de esa población de Riohacha, La Guajira.